Gracias, ya. ¿Ven la presentación ahí? ¿Alguien que me diga si la ven? Sí, profe. Ya. Bien, entonces hoy día la primera clase que vamos o el primer tema, digamos, que vamos a revisar, corresponde a hacer una revisión de características generales que tienen los sistemas sensoriales. Nosotros ya habíamos establecido que el sistema nervioso es un sistema que es fundamental para la vida, ya que no solamente nos permite percibir, movernos, ¿no es cierto?, pensar, sino que además dentro de sus funciones el sistema nervioso logra unificar, integrar y armonizar el funcionamiento de las diferentes partes del cuerpo y por supuesto nos permite vincularnos con el entorno, con el medio. Habíamos dicho que el sistema nervioso se organizaba en base a dos grandes sistemas o subsistemas, como es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y la parte del sistema nervioso que realiza las funciones más complejas, ¿no es cierto?, es el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal. Pero para que el sistema nervioso pueda cumplir con esas funciones necesita la información sensorial, ¿ya? Y en este esquema podemos ver que el sistema nervioso, digamos, sensorial, formaría parte del sistema nervioso periférico y se inicia este sistema sensorial en los receptores sensoriales, de los cuales nosotros tenemos una gran cantidad de receptores, estamos llenos de receptores por todas partes, digamos, y son ellos los que responden, ¿no es cierto?, a un estímulo en particular y que transforman a ese estímulo en potenciales bioeléctricos. Y esos potenciales bioeléctricos entonces se constituyen en un mecanismo de información, de comunicación, que lleva, ¿no es cierto?, esta información, el sistema nervioso sensorial, hasta el sistema nervioso central para que éste procese esa información y en base a ese procesamiento entonces elabore respuestas que después salen por los sistemas nerviosos periféricos motor, que pueden entonces afectar la actividad de un efector como el músculo esquelético, el músculo liso, cardíaco o glandular. Entonces lo que nosotros vamos a ver en esta oportunidad es las características que tienen estos sistemas sensoriales, y obviamente vamos a referirnos a los receptores sensoriales, que son los que inician a estos sistemas sensoriales. Entonces, la mayor parte de la actividad del sistema nervioso provienen de la información sensorial. Nosotros tenemos una gran cantidad de sistemas visuales, auditivos, etcétera, y esa información que es procesada en el sistema nervioso puede generar una respuesta inmediata o guardarse en la memoria, digamos, para eventos posteriores. Entonces, las percepciones que se forman gracias a esta información del medio exterior y las relaciones con nuestro entorno dependen de interacciones complejas. Fíjense, porque hay distintas modalidades sensoriales individuales que se caracterizan por la localización y la naturaleza de los receptores sensoriales que se activan, que son específicos, son especializados. Entonces, nosotros en el fondo lo que estamos hablando de la sensibilidad, que es la facultad de un ser vivo de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos. Entonces, en fisiología, esta sensibilidad se refiere a la función del sistema nervioso que permite detectar a través de órganos sensoriales específicos, que son los receptores sensoriales, las variaciones físicas o químicas que también se pueden definir como cambios de energía ambiental, ¿no es cierto?, que son los estímulos que son percibidos entonces por estos órganos sensoriales específicos y estímulos que provienen del interior del individuo o de su medio externo. Esta sensibilidad obviamente se hace consciente en el cerebro para generar las sensaciones conscientes como una experiencia subjetiva, porque cada individuo, digamos, tiene, interpreta o tiene una sensibilidad eh, que lo caracteriza.
Entonces, nosotros tenemos una serie de sistemas sensoriales, como los que se muestran en esta diapositiva, en las cuales podemos ver, ¿no es cierto?, el sistema visual, el olfativo, el gustativo, el auditivo, el sistema del equilibrio, los sistemas sensoriales somáticos. Todos estos sistemas son los que generan sensaciones conscientes, ¿ya? Eh, y como ustedes pueden ver aquí, la gran mayoría de estos sistemas, eh, digamos que responden a estímulos específicos, eh, envían estas señales hasta el tálamo y, y aquí el tálamo, ¿no es cierto?, es el que hace el relevo de esta información sensorial a las áreas de la corteza cerebral donde esa información es procesada y eh, donde esa información, ¿no es cierto?, es procesada. Por ejemplo, en el caso de la visual, llega aquí al cuerpo geniculado medial del tálamo y de ahí entonces es derivada o relevada a la corteza occipital donde se forman las imágenes. En el caso de la audición tenemos que bajarle el volumen. En el caso de la audición también, ¿no es cierto?, llega las señales a través del nervio auditivo a, al, al núcleo geniculado medial. El visual dijimos lateral y este es el medial, el auditivo, y de ahí entonces a la corteza auditiva. Y así, en el caso de los sistemas sensoriales somáticos, que es lo que vamos a analizar con más detalle en este momento, la información llega aquí al núcleo ventroportero lateral y de ahí a la corteza somatosensorial, que es donde se forman las sensaciones somáticas. Fíjense que la única información que no pasa, digamos, o que no hace relevo en el tálamo es la olfativa, porque el epitelio olfativo se conecta directamente con el bulbo olfatorio y este entonces envía esta información hacia las áreas de la corteza donde se va a producir la interpretación de los olores. Recordarles además, ¿no es cierto?, de que el sistema nervioso funciona en base a reflejos y dentro de los elementos que forman un reflejo están de nuevo los receptores sensoriales, de los cuales surge una vía aferente o sensorial que ingresa a la médula espinal por las raíces posteriores y de allí entonces se ramifica, esta forma colaterales, y esas colaterales pueden hacer sinapsis con motoneuronas, por ejemplo, que activan a un músculo, o con interneuronas que podrían inhibir a otras motoneuronas y relajar músculo. Y también esta información sensorial a través de otra colateral se va a integrar a los sistemas sensoriales que van a llevar esa información hacia los centros nerviosos superiores para que se formen las sensaciones. Aquí tenemos un esquema que describe ello. Fíjense, ahí está la neurona sensorial de primer orden, ¿no es cierto?, que tiene sus somas en los ganglios de las raíces dorsales. Recuerden que estas son neuronas pseudo unipolares que tienen dos extremos, digamos, y el axón se divide en una rama periférica y en una central. Entonces, cuando se aplica un estímulo a un receptor sensorial, aquí se generan los potenciales de acción que viajan por estas axones y entra esta información por las raíces posteriores y aquí se ramifica esta neurona de primer orden, haciendo sinapsis con motoneurona o con interneurona, y ello permite, ¿no es cierto?, por un lado, activar motoneuronas para que se contraiga el músculo, o al activar una interneurona inhibitoria, por ejemplo, que libera glicina, entonces esa motoneurona se inhibe y eso permite relajar un músculo. Y la otra colateral es la que se integra a estos sistemas sensoriales que llevan esta información hacia los centros nerviosos superiores, especialmente a la corteza cerebral, para que se formen las sensaciones. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Bien, en cuanto a los aspectos generales de los sistemas sensoriales,
Estos son un conjunto de órganos, digamos, muy especializados, que ya dijimos, ¿no es cierto?, están encargados de recoger la información del medio que nos rodea y también de nuestro medio interno, y de transmitir esta información hacia el sistema nervioso central para su procesamiento y análisis. Y todo esto es muy importante, esta información, porque esto permite generar, fíjense, las sensaciones y las percepciones, permite regular la función de los órganos internos, permite mantener la vigilia, por ejemplo, permite el control de los movimientos y permite también la regulación de parámetros fisiológicos de nuestro medio interno, como la temperatura, la presión arterial, etcétera, ¿ya? Entonces es muy importante la información sensorial para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Ahora, dentro de las características generales que tienen los sistemas sensoriales, eh, podemos destacar, y vamos a explicar muy brevemente, que se destacan primero porque presentan una organización jerárquica o en serie. También se aprecia una organización en paralelo, una organización topográfica, y además estos sistemas sensoriales pueden ejercer control en las aferencias periféricas, es decir, en la entrada de información hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Y vamos a explicar. Bueno, ya dijimos que desde el punto de vista estructural todos los sistemas se inician en receptores sensoriales, que son sistemas o células especializadas encargadas de recoger la información que luego es enviada al sistema nervioso central. Veamos en qué consisten estas distintas características que presentan estos sistemas sensoriales. ¿Qué significa, por ejemplo, la organización jerárquica o en serie? Bueno, en este caso, fíjense, los receptores sensoriales que captan estímulos son los que realizan una primera codificación de la información sensorial, ¿no? Y esta información la transmiten a neuronas de primer orden, ¿ya? Y estas neuronas de primer orden la transmiten a neuronas de segundo orden, y esas a su vez pueden transmitirla a neuronas de tercer orden, ¿ya? Lo anterior, o este ordenamiento, ¿no es cierto?, que uno encuentra en estos sistemas sensoriales que están organizados al menos por tres neuronas eh, ordenadas en serie, o que forman una red neuronal en serie, implica, fíjense, que en cada nivel de la vía sensorial se realiza un procesamiento de la información, que a medida que subimos en el nivel del sistema nervioso, ese procesamiento es cada vez más complejo, ¿no? A medida que entonces que la información va llegando a niveles superiores, esa información se va haciendo mucho, mucho más compleja. Esa es la organización jerárquica en serie. Entonces nosotros podemos hablar de un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿no? Entonces las neuronas sensoriales primarias, que serían las que nacen en los receptores, son las encargadas de llevar, ¿no es cierto?, la señal sensorial a las neuronas de segundo orden, y por supuesto determinan las características sensoriales de ellas, así como de las neuronas que siguen en la cadena sensorial. Por ejemplo, una neurona sensorial de primer orden, nociceptiva, por ejemplo, transmite esta información a las neuronas de segundo orden, y esta a las neuronas de mayor jerarquía. De tal manera que todas estas neuronas responden a, a ese estímulo, digamos, ¿eh? Y a medida que suben, ¿no es cierto?, en el nivel, cada vez se van haciendo procesamientos más complejos de esa información. Esa es la organización jerárquica. Ahora, lo otro que hay que destacar aquí también es la organización en paralelo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tenemos nosotros que los diferentes tipos de información sensorial es conducida por vías específicas, ¿ya? ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si nosotros aplicamos un estímulo táctil, se va a activar un receptor de tacto, y esa información que se genera allí va a ser conducida por vías que nacen en esos receptores, ¿eh?, que son vías específicas. Bueno, si se activa otro receptor, ese otro receptor puede ser que responde a otro estímulo, y esa información también va a ser conducida hacia niveles superiores, pero
por otra vía que también es específica para ese receptor. Entonces forman vías específicas, ¿no es cierto? Esta información sensorial viaja por vías específicas, pero que son paralelas. Y que a medida que suben pueden converger a nivel de neuronas de orden superior, ¿ya? Generalmente corticales ya, y esta convergencia de señales que se produce allí a nivel superior puede generar percepciones complejas que es capaz de generar el sistema nervioso. Por ejemplo, fíjense, en el sistema somatosensorial, cuando se combina la activación de receptores de tacto y de propiocepción, que viajan por vía, ambas informaciones viajan por vías específicas pero paralelas, a nivel superior, esa información al converger a nivel superior puede generar una sensación que se conoce como la estereognosis, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de detectar formas, tamaños, textura de los objetos a través del tacto, ¿sí? Sin mirarlo. Eso es la estereognosis. Nosotros no tenemos receptores específicos de estereognosis, pero el sistema nervioso es capaz de generarla gracias a esta combinación de informaciones sensoriales que viajan por vías paralelas. Otro ejemplo que podemos dar es la combinación de frío y presión, ¿no? Que genera combinadas estas, ¿no es cierto? Y a nivel superior se genera la percepción de humedad. Bueno, entonces, esta organización en paralela permite al sistema nervioso entonces generar percepciones complejas para los cuales no tenemos receptores específicos. Bueno, lo otro importante, fíjense, es que los sistemas que están codificados en serie, ¿no es cierto? O sea, una neurona de primer orden, segundo orden, tercer orden, y además en paralelo, permiten un alto grado de fidelidad de la transmisión y en la capacidad de comparar datos que tiene el sistema nervioso. Entonces, esta organización en serie y en paralelo le otorga esa capacidad especial al sistema nervioso, ¿no es cierto? Eh, eh, para comparar datos y generar, como decíamos, sensaciones o percepciones mucho más complejas. Esta organización también tiene importancia clínica porque permite, fíjense, que cuando se daña una de las vías, las otras puedan suplir parcialmente el déficit sensorial que se va a generar. O sea, si nosotros tuviéramos una sola vía que lleva la información sensorial, fíjense, al dañarse se perdería toda capacidad sensorial. Sin embargo, como tenemos esta organización en paralelo, una vía que se dañe, el paciente no pierde todas sus capacidades sensoriales. Bueno, la otra característica que habíamos destacado es la organización topográfica, eh, y se refiere básicamente que las vías sensoriales que se dirigen desde la periferia del sistema nervioso central están organizados anatómicamente, de tal manera que en todos los niveles jerárquicos se van a mantener esas relaciones espaciales periféricas de los receptores. O sea, hay una relación con el origen, eh, con el origen de la vía. Esa característica se mantiene en todos los niveles, de manera que el sistema nervioso sabe exactamente de dónde proviene esa información. Entonces existe, fíjense, una correspondencia punto por punto de un área del cuerpo con un área específica del sistema nervioso central. Y gracias a esta organización, bueno, no gracias a ella, sino que se forman, ¿no es cierto?, mapas representativos de cada área del cuerpo en estas áreas del sistema nervioso. Por ejemplo, la información que viene de la mano llega a una parte bien específica de la corteza cerebral, y es más, a una parte bien específica de la corteza somatosensorial, que es donde llega la información somática, por ejemplo, que viene de la mano. Entonces, estas representaciones se conocen como mapas neurales, y en el caso de la sensibilidad somática se le conoce como somatotopía. En el caso de la audición se le llama tonotopía, y en el caso de la visión se le llama retinotopía.
estas representaciones que tenemos en la corteza de estas áreas del cuerpo. Esta organización no se observa en los órganos de los sentidos como químicos, ¿no es cierto?, como el olor, el sabor. Bien, y lo otro que habíamos destacado también, el control de las aferencias periféricas. Este control la realizan los centros nerviosos del tallo cerebral, ¿ya?, y de la corteza, por medio de vías descendentes que actúan sobre las neuronas de relevo en el asta posterior de la médula espinal y en los núcleos pulvares del cordón posterior. Entonces, desde los centros nerviosos superiores pueden, o sea, de hecho no que puedan, existen vías que descienden y que en la entrada, ¿no es cierto?, por ejemplo, las astas posteriores de la médula espinal pueden controlar la entrada de estas señales. Esta acción se cumple a través de mecanismos neuronales que existen a estos niveles, como por ejemplo la existencia de interneuronas de tipo inhibitoria, que permiten, a través de un mecanismo de inhibición distal, ¿no es cierto?, que esas neuronas inhibitorias filtren información. Y eso es importante porque esta inhibición contribuye a una percepción selectiva por la cual nosotros ponemos atención a un estímulo y no a otro, por ejemplo. Ese es el control de las aferencias periféricas. Bueno, hasta aquí nosotros hemos hablado de sensaciones y la verdad es que si uno se pregunta qué es una sensación, fíjense que no es fácil de definirla, ¿ya? Entonces aquí hay una serie de definiciones que encontré yo en la internet que ustedes las pueden leer, y no sé, y analizar y quédense con cualquiera. Yo puedo decir que la forma más sencilla de definir una sensación es decir que es una manifestación objetiva de la transmisión de una señal. O sea, cuando se activa un receptor, ¿no es cierto?, se genera información nerviosa en forma de potenciales de acción y eso llega a un centro nervioso y se genera una sensación. Es la manifestación objetiva de esa señal. Analicen cualquiera y ustedes van a ver que no es fácil definirla, siempre queda como que queda pobre la definición. Otra cosa es hablar de la percepción, ¿ya?, porque una percepción involucra un proceso de interpretación y de apreciación de esa información sensorial, de una sensación. Entonces, requiere de un procesamiento, ¿se fijan?, en la interpretación de una sensación. Y como uno interpreta, entonces es una respuesta subjetiva porque, claro, cada persona es diferente, le llama la atención cosas distintas de una información sensorial. Por ejemplo, si nosotros estamos observando un cuadro, no sé, una pintura, digamos, entonces a cierta persona le llaman más los colores vivos, otros los colores más apagados, en fin. ¿Te fijas? Entonces, esas señales que llegan generan percepciones que pueden ser diferentes entre los individuos. Esa es la percepción en todo caso. Interpretación de las sensaciones. Y uno le da cierto significado eh, eh, a esa sensación. Por ejemplo, aquí, si ustedes miran esta imagen, así a primera vista, ¿no es cierto?, dice uno, bueno, esto es un árbol, sin embargo, si uno empieza a fijarse bien, empiezan a aparecer aquí algunas caras, como por ejemplo, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo veo como 10 caras. No sé si se fijan bien, ustedes puede que vean más, ¿eh? Pero en el fondo hay gente que solamente le va a llamar más la atención el árbol que las caras, ¿eh? Entonces, eh, uno percibe de manera distinta. Aquí también es bien interesante mirar, por ejemplo, en este caso, esta imagen, porque ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Vemos un círculo, una circunferencia, digamos, formada por varios círculos de colores violeta, podemos decir, ¿ya?, y que como que se están moviendo. Ahora, si nosotros ponemos la mirada aquí en el signo más que está en el centro, fíjense, nos vamos a dar cuenta que es como una pelotita verde que gira alrededor de ahí. Y si nosotros fijamos la mirada fija ahí
qué es lo que vemos? ¿Alguien me puede decir qué es lo que ve? Cuando ya fija la mirada en el signo más, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ah? ¿No están ahí? ¿Qué es lo que ven? ¿O no ven nada? ¿O no están viendo nada? ¿Va? ¿Me estoy preocupando? ¿Se cayó la señal o no? No, profe. Ah, ya. ¿Pero qué es lo que ven? Díganme, po. ¿Qué O pasa? sea, yo veo una pelotita verde que está girando. Y si tú fijas la mirada en el signo más, ¿qué te empieza a ocurrir? ¿O no ves ningún cambio? Porque yo lo veo clarito, clarito, clarito. ¿Mm? ¿Ven ustedes que se desaparecen esas pelotitas violetas? Y queda como que queda solamente la pelotita verde que gira. Tienen que fijar la mirada solamente en el signo positivo que está al centro. Bueno, traten de ver ese efecto. Si no lo ven, quiere decir que están percibiendo una cosa totalmente distinta a la que veo yo. ¿Mm? Bueno, acá tienen otra imagen. Fíjense, esta es una botella y en su interior, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Ah? Dígame rapidito, sí. ¿Mm? ¿Qué es lo que se ve en el interior de la botella? ¿Mm? Es una pareja, ¿no es cierto?, que está abrazada ahí. ¿Eh? ¿Ven eso, no? Sí, profe. Sí, ya. Pero fíjense que eso es lo que vemos nosotros. Porque si esto se lo mostráramos a un niño de unos 8 años que ve poca televisión, en fin, ¿saben lo que nos diría lo que ellos ven? Que ven delfines. ¿Mm? ¿Ven delfines ustedes ahí? ¿Mm? ¿Alguien ve delfines? ¿Sí o no? No, profe, yo no. No. Pero fíjense, el niño ve solo delfines. Entonces, yo les voy a mostrar los que yo veo. ¿Eh? Mira, este es un delfín. Ese, uno. Ahí hay otro. Dos. Ahí hay otro. Tres. Ahí hay otro. Cuatro. Aquí hay otro. Cinco. Seis. Siete. Yo veo siete nomás, pero aquí por lo menos deben haber unos 9 o 10 delfines. ¿Mm? ¿Los ven ustedes ahora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veo yo. ¿Mm? ¿Se fijan? Entonces ahí eso es percepción porque nosotros estamos interpretando, ¿no es cierto?, señales sensoriales que llegan. Y cada cual verá delfines, otros verán a la pura pareja ahí nomás, pero eh, pónganle un poquito de atención y se van a dar cuenta de que eh, a medida que uno empieza a fijarse en detalles y cosas así del dibujo que está viendo, uno va encontrando, eh, va observando otras cosas. Eso es percibir, ¿te fijas? Es, es una interpretación de estas sensaciones. Bien, eso es. Bueno, otro de los aspectos que hay que, eh, digamos, eh, destacar de estos sistemas es la codificación de la información sensorial. Fíjense que la percepción, ¿ya?, de estímulo, digamos, está relacionado con las características de los estímulos y con factores externos y psicológicos del individuo. Entonces, para elaborar una percepción, el sistema nervioso usa 4 características de los estímulos o de las sensaciones. ¿Cuáles son esas características? La modalidad o cualidad de la sensación, la localización, la intensidad y la duración. Ahora vamos a pasar a explicar cada una de estas características que usa el sistema nervioso para eh, eh, codificar la información sensorial. ¿Qué es lo que es la modalidad o cualidad? Bueno, fíjense que cada tipo específico de sensación
recibe el nombre de modalidad o cualidad. ¿Bien? Nosotros, digamos, lo que se sabe es que las fibras nerviosas solo transmiten potenciales de acción, sea cual sea el estímulo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se distingue la modalidad o de qué depende la modalidad o cualidad? ¿Ya? Este tipo específico de sensación. Bueno, fíjense, la modalidad o cualidad es una diferencia o característica que nos permite nombrar o darle un nombre a esa sensación. Por ejemplo, si se activa un receptor del gusto, uno dice gusto; del olfato, uno dice este es un olor; si se activa un receptor del tacto, uno dice, esto es tacto, etc. Entonces, ¿de qué depende que el sistema nervioso pueda darle nombre a estas sensaciones? Básicamente de dos cosas. Primero, del receptor estimulado. Los receptores son específicos, ¿ya? Siempre responden a un estímulo, al estímulo adecuado, con un umbral muy bajito. Y además, la modalidad o cualidad depende del lugar del sistema nervioso donde esa información es analizada finalmente, que es lo que se conoce como la teoría de Miller. Por ejemplo, la información visual es analizada en la corteza occipital, ¿ya? Y los receptores especializados en detectar la luz, ¿no es cierto?, son los fotorreceptores. Entonces los fotorreceptores son específicos para ese estímulo y además esa información llega a la corteza occipital. Y en base a esos dos aspectos, digamos, el sistema nervioso puede describir la modalidad o cualidad de esa sensación. Ahora, esto es mucho más complejo porque además existen submodalidades, ¿no?, de una modalidad determinada de sensación o de estímulo. Por ejemplo, en relación a los colores, hay modalidades rojo, verde, amarillo, etc. O sea, hay submodalidades visuales. En el gusto hay submodalidades gustativas como el salado, el dulce, etc. Entonces, esta especificidad de las fibras nerviosas para transmitir solamente una modalidad sensitiva, porque los receptores son específicos, ya dijimos, y de ahí nace una neurona específica también, ¿no es cierto?, que forma una vía específica que lleva esta información. Esta especificidad de las fibras nerviosas para transmitir solamente una modalidad sensitiva, independiente de ustedes donde la estimulen también, ese se denomina el principio de la línea rotulada o línea marcada. Así se llama. Esta especificidad entonces de las fibras nerviosas para transmitir solamente una modalidad sensitiva se denomina el principio de la línea rotulada o línea marcada. Bueno, por ejemplo, en relación a las modalidades, fíjense, aquí tenemos 4 receptores de tacto, o sea, hay mecanorreceptores que generan submodalidades de tacto. Tenemos el corpúsculo de Meissner, las células de Merkel, el corpúsculo de Pacini y las terminaciones nerviosas de Ruffini. Estos son receptores que existen. Aquí se muestra un trozo de piel, ¿no es cierto? Y pueden ver ahí ustedes la localización que tienen dentro de las distintas capas de la piel, ¿no? El Meissner y el Merkel son más bien superficiales, mientras que el Pacini y el Ruffini están en las capas más profundas de la piel. Bueno, pero aquí tenemos el caso, fíjense, de 4 submodalidades de tacto, que son sensadas por estos 4 mecanorreceptores. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si se activan simultáneamente los 4? Se produce una sensación de contacto con un objeto, ¿no? Cuando uno toma un objeto, uno tiene la sensación de que ese objeto está en contacto con mi piel, por ejemplo, ¿no?, o con mi mano. Bueno, esa sensación de contacto de un objeto no es que se active un receptor específico de contacto con un objeto, sino que es producto de la información de estos 4 mecanorreceptores. Otro ejemplo, la activación selectiva de estas células de Merkel y de Ruffini generan una sensación de presión estable sobre la piel. Tampoco hay receptores específicos de presión estable, sino que
son las señales que surgen simultáneamente de estos dos receptores, el Merkel y el Ruffini, para generar esa sensación. Y cuando descarga los corpúsculos de Meissner y Pacini, se genera la sensación de vibración. O sea, uno puede percibir la sensación vibratoria, pero tienen que activarse los dos. O sea, no hay un receptor específico que responda a la vibración, sino que es una acción combinada de esto, en este caso de Meissner y Pacini. Bien, eso es en cuanto a modalidad o cualidad de una sensación. Ahora, la intensidad. ¿De qué depende la intensidad de una sensación? Entendiendo intensidad de una sensación, que uno puede tener intensidades mucho más altas o más bajas. Por ejemplo, cuando a uno le aplican no sé, lo pinchan, ¿no es cierto?, con una aguja pequeñita, en fin, duele, pero poquito. Pero si nos presionan más fuerte o con un objeto más grande y que produce un dolor, va a producir un dolor mucho más intenso. Ahora, eso, fíjense, esa intensidad con que uno percibe la sensación va a depender de la frecuencia de potenciales que se generen cuando uno aplica el estímulo. Y si nosotros aplicamos un estímulo de baja intensidad, se van a generar pocos potenciales de acción. Pero si nosotros aplicamos estímulos de intensidades mayores, se van a generar un mayor número de potenciales de acción, y eso se va a traducir en una sensación más intensa. Y también, fíjense, depende del número de receptores que se activen, porque si yo aplico un estímulo y se activan pocos receptores, se van a generar poco potencial de acción y por lo tanto la intensidad va a ser baja, la intensidad de esa sensación. Pero si aplico un estímulo que activa a un mayor número, se dice que se produce un reclutamiento de receptores, entonces obviamente que se van a generar más potenciales de acción y la intensidad va a ser mucho más intensa. Esos son los dos mecanismos que determinan la intensidad de una sensación. Otro aspecto de un estímulo, de una sensación, es su duración. ¿Y cómo se define la duración? Es la relación entre la intensidad del estímulo y la intensidad percibida. Es decir, fíjense, entre la intensidad del estímulo y la intensidad percibida, ¿ya? Y esta duración de la sensación está determinada por el curso temporal de la descarga, lo cual se conoce como adaptación. Entonces, para entender eso, fíjense, nosotros tenemos aquí algunas características de comportamiento que tienen estos cuatro mecanoreceptores, como es el Meissner, el Merkel, el Pacini y el Ruffini. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que en el caso del Meissner y del Pacini, si nosotros aplicamos un estímulo, se aplica el estímulo y se mantiene, estos receptores descargan brevemente al comienzo, cuando se está aplicando el estímulo, y luego cuando uno mantiene el estímulo dejan de descargar, y nuevamente vuelven a descargar cuando uno cierra el estímulo. Entonces, si se generan, cuando uno aplica un estímulo y se generan potenciales de acción, uno siente algo, ¿no es cierto? Se genera una sensación. Pero a pesar de que el estímulo se mantiene y el receptor deja de cargar, entonces ya uno no siente más esa sensación, o no se genera más esa sensación. Ahora, hay otros receptores, como en el caso del Merkel y el Ruffini, que si nosotros aplicamos el estímulo, generan potenciales de acción, y si lo mantenemos, esta frecuencia de potenciales de acción que se genera inicialmente va disminuyendo en el tiempo, y por lo tanto estos receptores siguen generando la sensación, pero cada vez va disminuyendo en intensidad, y podría llegar a desaparecer en el tiempo, depende del receptor. Bueno, entonces la duración de una sensación va a estar en relación con este tipo de características de estos receptores. Entonces, y esta capacidad que tienen los receptores de descargar al comienzo y luego disminuir su frecuencia de descarga ante un estímulo constante y sostenido, se conoce como adaptación. Y en relación a la adaptación, que es una disminución de la frecuencia de descarga ante un estímulo constante y sostenido, nosotros podemos clasificar a estos receptores en receptores de adaptación rápida
o fásica, también se les llama fásicos, o receptores de adaptación lento o tónicos. Porque estos receptores de adaptación lenta o tónicos siguen descargándose, fijan, mientras se mantiene el estímulo, aunque con una menor frecuencia a medida que se prolongan en el tiempo esto. Entonces, dos tipos de receptores: adaptación rápida y adaptación lenta. Eso es la duración. Depende entonces de las características de adaptación de los receptores. La localización. Bueno, ¿a qué se refiere la localización del estímulo o de la sensación? Bueno, esta localización está dada por la organización anatómica de las vías sensoriales, que preserva la distribución espacial periférica de sus receptores, que se activan ante un estímulo. Eso se llama topognosis. Entonces, fíjense, como eso se preserva en cada nivel del sistema nervioso, siempre la sensación va a ser referida al sitio del receptor que la captó o al sitio del receptor que fue estimulado. ¿Ya? Y eso independiente de dónde sea estimulada la vía. Porque como la vía es específica, ¿no es cierto? Si nosotros estimulamos el receptor, por ejemplo, en mi dedo índice yo me aplico un estímulo aquí, la sensación se forma en la corteza, ¿se fijan? Pero yo la siento en el lugar donde estoy aplicando el estímulo. Y si yo estimulo la vía que sale de ese receptor, va a ocurrir exactamente lo mismo. Eso se conoce como la ley de la proyección de la sensación. Por ejemplo, hay un ejemplo bien ilustrativo de esto, de que siempre la sensación se localiza en el lugar donde está el receptor. Es el dolor de la extremidad ausente o el dolor del miembro fantasma. Resulta que cuando esto surgió en la Primera Guerra Mundial, cuando le amputaban, por ejemplo, una extremidad a los soldados heridos, entonces después que ellos se recuperaban, obviamente, de la operación, manifestaban de que le dolía, por ejemplo, la mano, y resulta que le habían amputado prácticamente todo el brazo, ¿no? ¿Y era por qué? Porque las vías, ¿no es cierto?, las vías sensitivas que traían la información de los receptores que se ubicaban en las manos, se continuaban hasta la corteza, y ahí en el muñón que quedaba, ¿no es cierto?, ahí estaban las vías. Entonces, si le tocaban ahí, ellos decían, ay, me duele la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién localiza? ¿Quién localiza la sensación en el lugar del receptor? Eso es una función de la corteza, ¿no? Y esta capacidad que tiene la corteza de localizar la sensación en el lugar, y lo puede hacer de una manera muy precisa o poco precisa, eso ya depende del tipo de receptor involucrado y del tipo de sensación también que se genera, pero es una función de la corteza. O sea, la sensación se forma en la corteza, pero la corteza localiza esa sensación en el lugar donde está el receptor estimulado, ¿ya? Entonces es un fenómeno mental. Eso es un fenómeno mental. Ahora, además, fíjense que hay que distinguir o destacar en esta capacidad de localización que puede también la corteza discriminar en intensidades. O sea, tiene también la capacidad de discriminar intensidades, ¿no? Y de localizar en forma muy precisa el estímulo. Ahora, ¿de qué depende eso? Bueno, eso depende de una característica de las unidades sensoriales que a nivel periférico, ¿no es cierto?, se ramifican y forman a nivel periférico lo que se conoce como campos receptivos periféricos. Esta es una de las características que explica esta capacidad localizadora. Entonces, aquí nosotros tenemos varias neuronas de primer orden, sensoriales, una unidad sensorial, que a nivel periférico, ¿no es cierto?, se ramifican y forman ahí un campo receptivo periférico, ¿ya? Entonces, campo receptivo periférico. Entonces, si nosotros aplicamos un estímulo aquí, en esta área, en este campo receptivo,
se va a generar se van a generar los potenciales de acción en la unidad sensorial. Entonces, ¿qué es lo que se entiende como campo receptivo periférico? Es un área dentro de la unidad sensorial de una neurona que al ser estimulada activa este receptor y genera actividad o modifica la actividad de esta neurona de primer orden. Ahora, estos campos receptivos pueden ser de muy pequeño tamaño, ¿ya? Y poco superpuestos, y como son de pequeño tamaño pueden ser muy numerosos, o pueden ser campos receptivos más bien grandes, superpuestos, y como son grandes, de menor número, ¿ya? No tan numerosos. Entonces, dependiendo, fíjense, del tamaño de los campos receptivos periféricos, la corteza puede localizar y discriminar intensidad de estimulación de una manera mucho más precisa o menos precisa. Entonces, si los campos receptivos periféricos son pequeñitos, poco superpuestos, por lo tanto muy numerosos, ese sistema puede localizar en forma muy precisa y discriminar de manera muy precisa también la intensidad de un estímulo. Pero si los campos receptivos son grandes y superpuestos, entonces ya pierde cierta localización, o sea, la localización no es tan perfecta. Entonces, ¿de qué depende que se localice más precisamente o menos precisamente una sensación en el lugar donde se está aplicando el estímulo? Depende del tamaño de los campos receptivos periféricos que forman sus unidades sensoriales. Eso es. Bueno, aquí tienen ustedes como un ejemplo de estos 4 mecanorreceptores que hemos estado usando como ejemplo. El tamaño de los campos receptivos. Fíjense, el de Meissner es de ese tamaño, campo receptivo, el de Merkel, pero el Pacini ya tiene un campo receptivo mayor. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál de estos receptores localiza más precisamente y tiene mayor capacidad discriminativa de las intensidades, en este caso de tacto? Bueno, obviamente el Meissner y el Merkel, si uno lo compara con el Pacini y el Ruffini. Ellos son los que mejor detectan intensidades de tacto y localizan mejor y por lo tanto la sensación que genera se localiza mucho mejor. Bien, esto fíjense que estos tamaños de los campos receptivos es importante para la sensibilidad de las distintas áreas de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay una sensación que se llama discriminación de 2 puntos, que consiste básicamente en usar un estesiómetro que puede ser un pie de metro o tiene la forma de un pie de metro o también de un compás. Entonces, nosotros supongamos que es una especie de compás. Entonces, simultáneamente se pueden aplicar sobre la superficie, sobre la piel, ¿no es cierto?, en distintos lugares del cuerpo. Se aplican simultáneamente las 2 puntas del compás y se le pregunta al paciente cuántos estímulos siente. Entonces, si el paciente dice 2 estímulos, ahí podemos cerrar un poquito el compás y volver a aplicar el estímulo en la misma zona y le preguntamos nuevamente y él nos va a decir ahora siento solamente un estímulo. Entonces, si nosotros medimos la distancia que quedaron de los 2 extremos de este compás, esa distancia marca la capacidad discriminativa de 2 puntos en esa zona del cuerpo. Entonces, esto nosotros lo podemos, bueno, esto se ha hecho, se ha determinado, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer en cada paciente, determinar la capacidad discriminativa de 2 puntos en distintas partes del cuerpo. Y vamos a encontrarnos en general que la capacidad discriminativa mayor que tenemos corresponde a los pulpejos de los dedos. A los pulpejos de los dedos. Porque aquí la punta del compás queda abierta como 2 milímetros, no. Pero si nos vamos a la pantorrilla, por ejemplo, son casi 5 centímetros, lo mismo que en el muslo, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, hay distintas capacidades de discriminación de 2 puntos. ¿Y esto por qué? Porque en los pulpejos de los dedos, donde nosotros tenemos unidades sensoriales que forman campos receptivos más pequeños, más numerosos, si los comparamos, por ejemplo, con la espalda, o con la pantorrilla, o con el muslo.
Esa es la capacidad de discriminación de 2 puntos. Bien, ahora, la capacidad discriminativa espacial, la localización, depende también de mecanismos inhibitorios a nivel de los núcleos de relevo sensorial donde entra la información. Fíjense que aquí, en las actas dorsales, cuando se activa un determinado receptor, ¿no es cierto?, se genera una información sensorial que ingresa aquí por las neuronas sensoriales, pero estas neuronas sensoriales se ramifican, ¿ya?, generan colaterales. Por lo tanto, en la médula, aquí en este núcleo de relevo sensorial, eh, esa información puede activar a muchas neuronas de segundo orden en el sistema sensorial correspondiente. Y eso generaría una cantidad de información que se va a transformar como en un problema para el sistema nervioso, porque eso genera mucho ruido, ¿no? Entonces, una de las cosas que ya dijimos, ¿no es cierto?, es que la fidelidad, el alto grado de fidelidad de la información que llega es crucial para el sistema nervioso para poder discriminar intensidades, para localizar bien la sensación. Entonces, ¿cómo se las arregla el sistema nervioso para que eso siempre ocurra? ¿no? Y para ponerle más atención a un estímulo que a otro. Bueno, aquí aparecen estos mecanismos que, de inhibiciones distales, ¿no es cierto?, en el cual descienden neuronas desde centros nerviosos superiores que van a activar a interneuronas de tipo inhibitoria, de tal manera que cuando entra la información sensorial por esta vía específica, esa información continúe por esa vía específica, y las neuronas que están al lado, que podrían también activarse, estas son inhibidas, y eso permite entonces que la información continúe por esta vía específica y tenga un alto grado de fidelidad cuando llega a los niveles superiores del sistema nervioso. Es como, fíjense que si se activaran muchas neuronas aquí que llevan la información a los centros nerviosos superiores, sería como escuchar una radio mal sintonizada, ¿no? Entonces, estos mecanismos que operan aquí de inhibiciones distales permiten en el fondo sintonizar bien la entrada de señales sensoriales. Y eso obviamente que permite una mejor interpretación, la información es de alta fidelidad, permite localizar mejor y discriminar mejor la sensación o el estímulo. Entonces, en general, fíjense, la capacidad discriminativa espacial depende de la densidad de receptores, o sea, el número de receptores, del tamaño de los campos receptivos. Y recuerden, campos receptivos pequeños localizan mucho mejor y discriminan mucho mejor una intensidad de estimulación que campos receptivos más grandes, ¿ya? Esto se puede determinar con la discriminación de 2 puntos que les explicaba, y a través también esta capacidad discriminativa espacial y localizadora también depende de mecanismos neurales inhibitorios que existen a nivel de los núcleos de relevo sensorial, como en el ejemplo que yo les puse ahí de las actas dorsales de la médula espinal. Bien, y esta era la primera clase. A ver, dejar de presentar, ¿no es cierto? Ahí está. Bien, esa era la primera clase. ¿Alguna consulta al respecto? Mientras tanto, yo voy a cambiar la clase